Bueno, muy buenas tardes. No puedo más que sonreír con esa presentación. Yo me imagino que en Puerto Plata se están riendo muchísimo. Gracias. Y gracias a ustedes por permanecer ahí. Hoy tenemos una oferta de verdad caliente, al día, a las 2 de la tarde. Según dicen los muchachos, dice que es el futuro. Bueno, no lo voy a decir todavía. No lo voy a decir. Pero tranquilos todos en este julio que casi se va. Y como dicen los servicios meteorológicos, estamos esperando agosto con más calor que julio, de modo que hay que prepararse. Tenemos varios temas, pero ahora se ha armado un dime y diré. Son dimes y diretes a propósito del bautizo de una vía en la capital con el nombre de la apreciadísima Zaida Ginebra, viuda Lobatón, un personaje que hizo historia durante el siglo pasado aquí en la República Dominicana. Me imagino que muchas personas que tienen más de 40 y menos de 100 la recuerdan a doña Zaida. El problema con el cambio de nombre de una vía de la ciudad capital es que han sustituido a Caunabo por doña Zaida. Yo me imagino a la propia doña Zaida objetando ese cambio. Dice el ayuntamiento, dice la alcaldía que fue un error, que pusieron el letrero donde no iba. De modo que cálmense, todas las personas que han llamado hasta ahora, cálmense. Doña Zaida tiene su historia, no tienen que vincularla ahora con un nieto y demás. Y el ayuntamiento, la alcaldía, promete resolver el inconveniente. Caunabo se quedará ahí y la vía de Zaida Ginebra estará en otro lugar. Zaida Ginebra, viuda Lobatón, perteneció a la familia PRDista de entonces, de antes, de la gente de Don Juan. Recuerden que Don Juan sumó a muchas personas que eran personas muy importantes del antiguo régimen, pero que tenían ideales democráticos, transformadores. También tuvo una participación durante la guerra. Es una familia muy comprometida con el devenir político de la República Dominicana. Después, ya doña Zaida asumió un papel inolvidable en espectáculos públicos, en la Comisión de Espectáculos Públicos. Tanto así fue que Johnny Ventura le compuso aquella canción, o la menciona en aquella canción, que dice, si no es que Zaida se opone, ¿qué le voy a hacer? Porque doña Zaida logró prohibir muchos merengues con aquellas letras que ahora uno compara esas letras con lo que se difunde en calles, graduaciones, 15 años, bodas, callejones. Pero digo un ministro que a él le gustaba ese tipo de canciones, ¿sí? El ministro que dicen que se fue, pero no se fue, como aquel anuncio de yo me fui, pero no me fui, que es un defensor del horror de la 42, y él dice que le gusta ese ritmo. Entonces imagínese usted, ella prohibió amárrala con cadena, los limones. Francis se está riendo porque lo recuerda, pero son letras que definitivamente ahora son poemas románticos. De modo que conforme lo dicho por la alcaldía del distrito, eso fue un error. No es que Zaida Ginebra no tenga su calle, la va a tener, pero no sustituyéndola por la que se dedica al cacique Caunabo. Caunabo, uno de los bravos caciques. Bien, y el Congreso de la República sigue siendo tema, y lo va a ser siempre. Ahora, después de la extensión de la legislatura, lo que se dice es que se van a quedar fuera tales y cuales proyectos. Nosotros con nuestro invitado vamos a hablar sobre eso. Pero vuelve el mito del Código Penal. El Código Penal, la salida mejor que tuvo el presidente de la República fue lograr que se sacara el asunto de las 3 causales, que ya un poco ruboriza mencionarlo, porque ese no es el problema de ese Código Penal. Ese Código Penal, algunos han creído y les han hecho creer a senadores, a diputados, a la comisión de personas que lo valoraron, que con ese Código Penal se va a resolver el problema de la criminalidad y de la inseguridad en la República Dominicana, y nada más falso que eso. E incluso hay algunos cultores de las penas largas. Vamos a tener 40 años, vamos a tener cúmulo de penas.
Solo les digo algo, miren el sistema carcelario dominicano colapsado y díganme qué vamos a hacer con una persona encerrada ahí 60 años, 40 años. Eso no es una solución en ningún sistema penal del planeta, no lo es. Ahora hay todo un proceso de revisión del sistema de sanción en el mundo, pero aquí estamos celebrando que vamos a tener ese tipo de sanción. Y algunos solo valoran el Código Penal por lo que respecta a la corrupción y a los desfalcos y a los problemas que afectan al patrimonio del Estado. Entonces tenemos un error conceptual con lo que tiene que ver con el Código Penal, pero el San Benito del Código Penal es el asunto del aborto, y eso no está ni siquiera en la agenda del movimiento de mujeres, que están muy ocupadas, algunas de sus líderes, de sus lideresas, porque están ocupadas en las funciones que les asignó el presidente de la República. Fíjense que del campamento no quedan ni los brownies, y no se supo nunca dónde la arquitecta fue a parar, aquella que llevó los brownies con el cannabis y dijo dónde compró la hierba y dijo cómo los preparó. Entonces, a veces tenemos que recordar desde el fondo del dolor y de la frustración a Pedro Mir cuando dice: este país no merece el nombre de país. Pero como les dije al principio, tenemos un invitado muy especial, con él vamos a tratar esos temas y además posiblemente tengamos una primicia que tiene que ver con la senaduría del Distrito Nacional. Y de nuevo, Carolina, la suerte está con nosotros, porque fíjese cómo quedó para hoy ese invitado que será noticia. Así es, lo que no es primicia es el tema de que no es necesario lo de las actas de nacimiento para la inscripción en la escuela. Bueno, usted se motivó cuando yo dije: este país no merece el nombre de país. No, claro. Entonces, un conglomerado de gente. Eso es así. Sí, porque ni de personas, de gente. Claro. No es noticia, y le digo que sí, no es noticia, porque ya sabemos que desde el año 2000 se había tomado esa disposición desde el Ministerio de Educación para garantizar el acceso constitucional a la educación, el derecho universal a la educación. Y por supuesto que es un derecho constitucionalmente garantizado y reconocido, por supuesto, eso está bien. Ahora, no podemos prevalecernos de ese derecho universal al acceso a la educación para justificar el desorden, porque todo lo contrario, por ese derecho a la educación es que tenemos que exigir que todo el que sale de un centro hospitalario no puede salir de esa puerta sin sus documentos en orden. El porcentaje de niños que nacen con comadronas en este país ya es casi mínimo, para no decir ínfimos. Es más, el que nace en una estación del metro o en una ambulancia del 911, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad, el protocolo es que se le lleve al centro de atención primaria más cercano para, ¿verdad?, cumplir con el protocolo perinatólogo, creo que se llama, y verificar que el niño no tiene ninguna situación y la madre tampoco, ¿verdad? Es decir, que como quiera hay que llevarlo a un centro médico. Por lo tanto, cuando ese niño salga de ahí, ya debe salir con su documentación. Entonces, no hay razón para que un niño sea inscrito sin documentación. Nosotros estamos diciendo
que el sistema de registro civil de la República Dominicana, que ha sido modelo y referenciado por países no solo de la región. Un mérito que le corresponde a Roberto Rosario Márquez. Al profesor Roberto Rosario Márquez, que fue maestro nuestro incluso en la maestría en Defensa y Seguridad Nacional, egresado de la maestría en Defensa y Seguridad Nacional de las Fuerzas Armadas, de hecho. Entonces, nosotros estamos diciéndole al mundo que nuestro sistema de registro civil no es lo suficientemente capaz de darnos identificación a nosotros. No, y abriendo una brecha enorme para una cosa. Claro. Porque se supone que en el hospital hay un certificado de nacido vivo. Por supuesto. Establecido. Porque es que, me parece como que a nosotros se nos olvida. Porque es que salimos con tanta, yo no voy a decir la palabra disparate, porque mi mamá dice que uno no puede decir disparate. Ni caballá. No, uno no puede decir esas palabras no compuestas, para no decir descompuestas. Entonces, se nos olvida que la función de las instituciones públicas es formular políticas públicas, no es politiquería, es políticas públicas, no es clientelismo. Y las políticas públicas se formulan para el beneficio, para el interés nacional. ¿Usted sabe lo que es el interés nacional? Es el interés de lo nacional. Bueno, yo no sé si esto va a haber que explicarlo con manzanitas. A propósito de que la manzana... Usted sabe que la manzana se utilizaba para regalársela a la profesora. O sea, lo de la manzanita... Use mangos o manzanas de oro. A propósito del mango, sí. Claro. No, lo que pasa es que la manzanita, antes de Apple y de los iPhone, la manzanita antes estaba asociada a la maestra y a lo educativo. Pero ahora cuando usted le habla de la manzanita, la gente lo asocia al dispositivo electrónico. Una pregunta. Esos que se van a aceptar sin ningún tipo de documento, ¿se van a beneficiar del cariñito? ¿Y cuál es el cariñito? En mayo aquí comentábamos que el presidente le había ofrecido un cariñito a las madres. Él dijo, les tengo un cariñito de 1,000 pesos. Pues ayer el presidente dijo que había un cariñito para los estudiantes de 1,000 pesos. Óigame, es que, mira, a nosotros se nos está olvidando algo. Porque es que el Estado tiene que organizar sus políticas de manera estructural. Aquí las cosas no pueden andar como hilachas sueltas. Aquí estamos trabajando por pedazos. Usted se recuerda, aquí estamos trabajando como la ropa del Chavo. Usted se acuerda el vestido del Chavo, claro. Que el Chavo decía, me pongo este o el viejo, y usted no sabía cuántos retazos tenía, cuántos parchos tenía ese o el otro, como la goma que antes le ponían parchos. Una cosa no empata con la otra, como el rompecabezas sí ensambla. Nosotros tenemos que ver, las políticas públicas tienen que ensamblar una con la otra. Las cosas no pueden ser graciosas. Esas políticas públicas de la educación, en el año 2010, que yo era un muchacho, que estaba apenas entrando a mi primera maestría en temas de seguridad y defensa, yo participé en un simposio para Chile y yo vinculaba la educación y su incidencia en la seguridad ciudadana. Porque lo que usted hace en educación inicial, en ese niño que tiene acceso a la educación, va a incidir en lo que usted hace o deja de hacer en ese niño, con o sin documentos, va a incidir en el muchacho que no se alfabetizó, que no entró a los centros de atención a primera infancia, que no le dio los alimentos para que ese cerebro se desarrollara, y entonces no se puede alfabetizar, y como no se pudo alfabetizar, desertó, y como desertó, no pudo completar un octavo, y como no pudo completar un octavo, entonces no pudo entrar al Infotec.
y no pudo desarrollar una carrera técnico-vocacional. Entonces no pudo conseguir un empleo. Y como no pudo conseguir un empleo, entonces no pudo insertarse al mercado laboral y terminó de delivery o de motoconcho o en las redes del narcotráfico o del microtráfico, y después a los 15 o 16 años terminamos diciéndole a la policía que le dé para abajo cuando le está arrebatando el celular a cualquiera de nosotros, Dios nos libre. Pero ese, cuando vino a la policía a darle para abajo, ya preñó a 3 o 4 menores que también fueron embarazos no planificados. Entonces, pero aparte de eso, ese muchacho fue uno de los que en el año 2000 dejaron entrar en el sistema sin documentos, pero lo mataron, que no tenía documentos, ya se murió, pero también dejó 2 niños que tampoco tenían documentos. Y así vamos con una bola de nieve. Entonces nosotros le estamos diciendo al mundo que como país nosotros no tenemos capacidad de tener un registro civil para darle documentos a nuestros propios nacionales, que decimos que somos 12 millones o 13 millones mal contados. Entonces, queremos resolver los problemas de los otros, pero mientras tanto no estamos atendiendo ni siquiera los problemas de los nuestros. Ahora mismo, esta semana, yo me la he pasado, además de todos los problemas y las situaciones que tiene uno y que atiende en el día a día, el 60% de mi tiempo de labor social ha sido atendiendo personas que sus niños no han podido encontrar cupos, un cupo en un aula para niños dominicanos, porque no hay espacios. No hay espacios en las aulas dominicanas. Entonces nosotros queremos hacernos los graciosos. Ahora, no solamente los niños dominicanos que sí tienen sus documentos. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ver cómo las políticas públicas impactan en otras, porque esos que van a entrar ahora en el sistema sin documentos, si los que tienen documentos falsifican los títulos, imagínese todo el que va a cursar un programa ahora. ¿Cómo usted me va a decir cuando esté en octavo y cuando esté en el bachillerato y cuando tenga un título? Si los que cursaron con un acta de nacimiento los falsifican y llegan a ser funcionarios hasta de la ADP, aún con su acta de nacimiento legalizada y todo, con todos los controles que habíamos tenido. Imagínese ahora entrando sin un papelito ni de colmado. Yo le apuesto que el presidente no sabe eso, porque él estaba muy optimista ayer ofreciendo el bono que iba a solucionar el problema en las familias dominicanas. 1,000 pesos por niños para los útiles. ¿Y cuántos litros de leche se compran con 1,000 pesos? Vamos a hacer una pausa para recibir a nuestro invitado de hoy, el senador Iván Lorenzo.